Vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol Juan a la iglesia. La carta del apóstol Juan a la iglesia. No estamos hablando del evangelio, sino de la carta del apóstol Juan a la iglesia. Estuvimos viendo, mis amados hermanos, en el capítulo 1, que como a manera de introducción, hablar acerca de la verdadera comunión con Dios. Y dijimos que la verdadera comunión con Dios se da por medio de una verdadera fe, y una verdadera fe en un verdadero y fiel mensaje. Y estuvimos hablando acerca de eso en los domingos anteriores, acerca de la base del evangelio, que enseñamos que la base de todo evangelio es Jesucristo. La base del evangelio es Jesucristo. No es la historia de la humanidad, no es la historia de la evolución, no es la historia de la sociología en que vivimos, sino que es Jesucristo mismo. Hablamos el testimonio del evangelio, que es la vida eterna. Hablamos del propósito del evangelio, que es llevar a todo hombre a la comunión con el Padre y con el Hijo. Y hablamos del resultado del evangelio, el resultado del evangelio es que te guía a la correcta decisión. El evangelio te guía a la correcta decisión, a la verdad, no a la mentira, no a la falsedad, no a la apariencia. Y por eso a muchas personas quizás se sienten confrontadas con el evangelio y les parece que la predicación del expositor que está presentando la verdad del evangelio es como algo personal. Y dicen, no, es que esto lo dijo por mí. No, o lo siento como que es una indirecta. No, no es indirecta, es directa. Y si realmente lo dije o lo dijo el que va a predicar por usted y por mí. Porque a veces me toca estar ahí a mí sentado escuchando también a los otros hermanos que predican o pastores que vienen a predicar. Entonces sí, lo dijo por nosotros. Porque, ¿por qué lo dijo por nosotros? Porque la palabra de Dios se escribió ¿para quién? Para nosotros. Entonces lo dijo por nosotros. ¿Y es indirecta? No, es directa, porque Dios no anda vacilando, es directo al corazón que nos manda la palabra. Así que no se asuste. Por eso el evangelio nos confronta de tal manera que a veces sentimos como que nos irrita, como que nos molesta, como que nos enoja, porque decimos, lo dice por mí. O ya le llegaron con el chisme que yo estoy con problemas, entonces lo está diciendo para que yo, le dice a Pedro para que entienda a Juan. No, se le dice a Pedro y a Juan. Hermanos, esa es, entonces miramos que la base del evangelio, el testimonio de la vida eterna, el propósito del evangelio y el resultado del evangelio, que al final, cuando tú presentas a Jesucristo y conoces la obra de Jesucristo, entonces eso te va a llevar a una correcta decisión. La correcta decisión es que vivas en la verdad, que dejes de vivir la mentira, que dejes de vivir la fantasía de este mundo, que dejes de vivir las ilusiones de este mundo, que dejes de soñar despierto y enfrentes la realidad de esta vida. Y la realidad de esta vida es que en esta vida somos efímeros. En esta vida somos personas que estamos de pasadita. Somos turistas en este mundo. Somos visitantes de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que hoy estamos y mañana no. Y la verdad que te lleva el evangelio es que mientras estés en este mundo necesitas conocer a Cristo. Reconocer que eres un pecador. Conocer, reconocer y creer que Jesucristo vino a dar su vida por tus pecados. ¿Entendimos eso? Tienes que conocer la obra de Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo para concederte la vida eterna. Tienes que reconocer cuál es tu condición humana. Tu condición humana, bueno,
soy débil, soy pecador, lo reconozco, lo admito, soy mentiroso, soy parrandero, soy esto, soy el otro. Admitirlo y no buscar a quién echarle la papa caliente. No, yo soy eso. Y creer que Jesucristo es el único que puede transformar tu vida. Jesucristo es el único que puede darte salvación. Jesucristo es el único que puede darte vida eterna. Jesucristo es la respuesta que tú estás buscando en tu vida. La pregunta que te has hecho por años, ¿qué hago? Jesucristo es la respuesta. Y Jesucristo dijo, venid a mí, todos trabajados y cargados. Debes creerlo. Vamos a ver ahora entonces, una vez que la persona ha creído en este mensaje y ha reconocido su condición humana y pecadora en que vive, y se ha entregado su vida en las manos del Señor, y le dice, como dijo el profeta Isaías, heme aquí. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Y como dijo el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 9, cuando tuvo la visión celestial, y le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Son respuestas que nosotros tenemos que presentar al Señor. El Señor nos llama y le diremos, heme aquí, como dijo el profeta Isaías. El Señor nos llama y le responderemos como respondió Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solo en ti hay palabras de vida eterna? Y el Señor nos llama, como llamó a Pablo, y le diremos, heme aquí, ¿a quién iré? ¿Y qué quieres que yo haga? Amén, hermano. Esa es lo que Dios espera escuchar de cada uno de nosotros. No espera que nos justifiquemos en nuestros pecados. No espera que digamos, es que yo así nací. No espera que digamos, es que yo así soy. Él no espera esa respuesta. Él no espera que digamos, es que no puedo. Él no espera esa respuesta de nosotros. Él espera que respondamos con esa humildad de decir, heme aquí. No tengo a nadie más donde ir. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Vamos a ver entonces, una vez que hemos rendido nuestra vida en las manos del Señor, el apóstol Juan le escribe a la iglesia acerca de la verdadera comunión con Dios. La verdadera comunión con Dios, porque la gente, y usted quizás lo ha visto, o en algún momento, en algún tiempo, presten atención, de su vida, usted quizás pudo haberlo hecho por ignorancia, como yo lo hacía también en mi vida pasada por ignorancia, y pensamos, hermanos, que la verdadera comunión con Dios, como hacen algunos, es pasar por un edificio, disque iglesia, y persinarse. Y ya nos parece que con eso tenemos comunión con Dios, porque nos parece que estamos con eso haciendo la voluntad de Dios. Y en ninguna parte de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, sale que cuando pases por un edificio te tengas que persignar para hacer la voluntad de Dios. No aparece eso en la Biblia. Y entonces dirá usted, ¿y por qué lo hacen? Eso se llama tradición. Por tradición, alguien lo inventó y se lo transmitió a los abuelos de nuestros bisabuelos, y de los bisabuelos a los abuelos, y de los abuelos a nuestros padres, y nosotros miramos que nuestros padres lo hacían, entonces nosotros lo hacemos, pero no porque aparezca en la Escritura, sino por tradición. ¿Les parece entonces que hacer eso es tener comunión con Dios? ¿Les parece que pasar unos sábados recibiendo una charla que le llaman catequesis o catecismo, y al final del año, al 8 de diciembre, hacer una actividad, le llaman la primera comunión, es tener comunión con Dios? Eso no es tener comunión con Dios, hermano. Ese es cumplir un rito, de determinada identidad religiosa. Oiga bien, de determinada identidad religiosa, es cumplir un rito. Otros piensan que por venir
a una iglesia o a un congregarse en un templo, en un edificio, y cumplir los sábados o los domingos o los días de servicio, es porque ya tienen comunión con Dios. Otros creen que dándole de comer a un prójimo que le cayó bien, o por hacer alguna obra social, oiga bien, de decir, bueno, porque me han dicho personas, yo no diezmo, sino que lo que yo hago es, yo le ayudo, si yo miro que hay una familia que tiene problemas, le llevo un saquito de provisión, si está enfermo su niño, le doy para la medicina. Eso se llaman obras sociales, pero eso no quiere decir que tenemos comunión con Dios por hacer ello. Claro que bueno, no es que sea malo, pero no es lo esencial para tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios, vamos a ver que otra cosa. Entonces la mentalidad humana, hermanos, está errada en cuanto a la relación de tener una verdadera comunión con Dios. Eso nuestro Señor Jesucristo lo deja de una manera amplia y clara cuando estuvo el encuentro allá en Samaria con la mujer que estaba junto al pozo, la llamada samaritana. La mujer creía que tenía comunión con Dios solo por ir a sacar agua a ese pozo. Oiga bien lo que era la tradición. Solo por ir a sacar agua a ese pozo ella creía que tenía comunión con Dios. Solo por saber de las profecías que venía el Mesías, ella creía que tenía comunión con Dios. Pero su vida estaba alejada de Dios por la forma de vida en que ella vivía. Llevaba una vida perdida. Se había llevado a todos ya llevaba 5 maridos de la cuadra que se llevaba. Y estaba ya con el sexto. Pero en su ignorancia, ella creía que aún haciendo esas cosas, ella tenía comunión con Dios. Ella creía que con solo ese hecho de ir a sacar agua al pozo, ya hacía la voluntad de Dios. Y miren, sabía de la profecía, sabía de la venida del Mesías, a como cualquier cristiano sabe de la segunda venida de Cristo. A como muchas personas del mundo saben que Jesucristo va a venir aunque no vayan a la iglesia. Pero eso no es tener una verdadera comunión con Dios. Vamos a ver entonces, en este capítulo, comienza con una palabra clave, el capítulo 2. El capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan a la iglesia dice de esta manera, y me ayudan a leer versos 1 y 2. Vamos a leer todos a una misma voz. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has hecho descansar. En tu misericordia has perdonado nuestros pecados. En tu misericordia tú nos tienes reunido en esta noche para aprender de tu palabra, para ser edificado por ti y transformado por tu Espíritu Santo. En tu misericordia, Señor, tú nos llamas, tú nos perdonas, tú nos salvas y nos das la vida eterna. Y como si fuera poco, día a día tratas con nuestras vidas. Día a día, Señor, tú nos estás amonestando. Día a día tú nos estás llamando, día a día tú nos estás enseñando, día a día, Señor, tú estás pendiente de nuestras necesidades y por ello, Señor, te damos gracias. Gracias por el servicio de esta tarde, gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, jóvenes y niños, y gracias, Señor, por usarme en esta hora. Por lo cual te pido que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de cada uno de los presentes. Y que no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes. Que los hermanos puedan aprender lo que tú quieres que aprendamos en esta noche. Y es a tener y mantener
una verdadera comunión contigo. Te rogamos que nos des sabiduría y entendimiento, pero sobre todo que abras nuestro corazón para que tu palabra pueda hallar, encontrar un espacio donde refugiarse. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Por Cristo Jesús nos abandonamos en tus brazos de amor y para gloria tuya. Amén. Miramos, hermanos, que esta carta entonces comienza un capítulo muy interesante con un versículo pero muy importante. Oiga bien, esta carta comenzó con un capítulo muy interesante que fue el capítulo 1, donde nos presenta las bases del Evangelio. Pero ahora pasa al capítulo 2 y comienza con un versículo pero muy interesante. Y hago ese énfasis porque es muy importante este versículo, ya que muchos toman este versículo a la ligera sin discernir el verdadero propósito al que nos conduce. Muchos toman, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo saben mucho. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecamos, no nos preocupemos, ahí tenemos al abogado. Estamos entonces interpretando este texto como muchas personas que han salido de la modelo y cuando salen de la modelo no les importa volver a la modelo. ¿Por qué? Porque dicen, tengo un abogado que me saca. Ya le tiro 5,000, le pongo 8,000, 10,000 en la mano y ya me saca, así que no tengo problema. Sigo robando, sigo delinquiendo, sigo violando, sigo matando, sigo infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque para eso tengo mi abogado. Mi abogado tiene pata, tiene pool, tiene esto, tiene el otro. Y tantito me echan a mí, ni siquiera me van a subir de la estación, me van a sacar. Así hay muchos cristianos que tienen a Jesús. Porque como dice la Escritura, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, no hay problema, sigamos de frente. Ahí tenemos a Jesucristo. Sigamos pecando. Y no debería ser así. Por eso este versículo es pero muy importante que lo analicemos. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Vamos a ver cuáles cosas. Para que no pequéis. El propósito no es llevarnos a pecar de manera negligente ni de manera consciente. El propósito de este versículo es alejarnos del pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Me entienden? Es muy diferente de tomarlo a la ligera. Pero si alguno, no dice si todo, y si fuéramos ovejas, si alguna oveja se descarriare, si alguna, porque dice que habían 100 y una se descarrió. No dice que las 100 se le descarriaron. Una se le descarrió. Y a eso se refiere este versículo. Si alguno, quiere decir que la intención del apóstol Juan no es abrir una puerta ancha para que la iglesia salga como aquel ganado cuando salen de la barraca y salen desenfrenados a buscar el pasto. Bam, 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 y cada quien busca lo suyo. No, al contrario, la intención del apóstol es que no hay una puerta de escapatoria, no hay una puerta de salida para tener un libertinaje al pecado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si a alguno se le ocurre descarriarse, no se quede viviendo en el mundo perdido, no se quede sumergido en el pecado, sino recuerde que hubo alguien que murió por sus pecados, hubo alguien que pagó por sus pecados, hubo alguien que derramó su sangre para limpiarlo de la inmundicia de su pecado, hubo alguien que derramó su vida para liberarlo del poder del pecado y llevarlo a la libertad gloriosa en Cristo Jesús. Eso tiene que recordar. Tiene que recordar todo el sacrificio que hizo Jesucristo para que usted y yo tuviéramos vida nueva. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si a alguno se le ocurre, acuérdese que hay un abogado. Y dice que ese abogado
que tenemos es para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces vamos a ver, hermano, que la verdadera comunión con Dios, ¿a qué nos conduce una verdadera comunión? La verdadera comunión con Dios Padre es por medio de una vida limpia de pecado. ¿Queremos tener comunión con Dios? Es por medio de una vida limpia de pecado. Porque ahí le está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La verdadera comunión nos lleva a vivir una vida limpia de pecado delante de Dios. ¿Quiere usted disfrutar de una comunión verdadera con el Padre? Esfuércese por llevar una vida limpia de pecado. Porque el pecado, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Vayamos a Isaías capítulo 59 para que miremos qué es lo que nos separa de Dios. Isaías 59, versos 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda? Isaías capítulo 59, versos 1 y 2. Si no, pues aquí les leo. He aquí, dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero, hay una condicional. Dios está presto. Dios no se ha cortado su mano, es decir, Él no está estrecho, no se ha mutilado para no extendernos su mano y ayudarnos. Su oído, Él no está sordo, Él está escuchando nuestras oraciones. Pero hay algo que levanta una gran pared que nos separa de Dios, que no permite que la mano de Dios se extienda, que no permite que nuestras palabras lleguen al oído de Dios. Y esa pared que se levanta entre el pueblo de Dios y el mismo Dios, se llama, pero vuestras iniquidades y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué nos interrumpe entonces la comunión con Dios? Por eso dice el escritor, estas cosas os escribo para que no. Porque el pecado nos separa de la verdadera comunión con Dios. Mientras el hijo pródigo andaba en parranda, él se había separado de Dios. Cuando él toma la determinación en arrepentimiento de volver a su padre, entonces su padre lo recibe. Pero entre tanto él perseveraba en su pecado. ¿Qué había pasado? Había perdido la comunión, tanto con el padre como con su propia familia. De igual manera, hermanos, muchas veces perdemos por causa del pecado la comunión con Dios y con la familia de la fe. La familia de Dios. ¿Entendimos eso? Entonces, la verdadera comunión con Dios Padre es por medio de una vida limpia de pecado. Miremos primera de Juan, ahí el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, el versos 4, 6 y 9. Dice el verso 3, el capítulo 3, versos 4 al 6 y el verso 9. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿La ley cuál ley? La ley de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo aparece para quitar nuestros pecados, porque nuestros pecados nos separan de Dios. Ahora Él derriba la pared intermedia que se llama pecado. Y ahora sí estamos frente a frente delante de Dios, porque ya no hay nada que nos separe. Porque Cristo quitó esa pared intermedia que nos separaba de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel, verso 6, todo aquel, ¿me están acompañando? Que permanece en Él, ¿qué dice? Todo aquel que peca
¿qué pasa? Ni le... Alguien que no ha visto y alguien que no ha conocido puede tener comunión con usted. Entonces dice, todo aquel que peca no le ha visto. ¿Por qué no le ve? Porque hay una pared que lo divide. Ni le ha conocido porque hay una pared que lo separa y se llama pecado. Versos 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿De qué estamos hablando aquí? Y hay pastor, pero mientras estemos en este suelo, no vamos a pecar, si hasta a veces con un mal pensamiento. Se llama perseverar en el pecado. Perseverar en el pecado. Estar en un pecado constantemente, vacilando. Estar habituado a un pecado. Estar ligado a un pecado. Amarrado, esclavizado, cautivo a un pecado que produce placer, satisfacción en nuestra vida. Y no lo queremos soltar. Entonces, ese pecado ha hecho una división. Y cuando alguien peca y es nacido de Dios, lo primero que hace es avergonzarse delante de Dios. Y se duele delante de Dios. Y entonces corre ante la presencia de Dios y se aferra a esa fe y le dice, Señor Jesucristo, perdóname porque he pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se arrepiente, hermanos, pero no se queda acostumbrado a ir disfrutando cada día ese pecado. La verdadera comunión con Dios Padre es por medio de una genuina fe en Jesucristo. Dice ahí mismo donde estábamos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene? Abogado para con el Padre. Debe tener, por ejemplo, si yo cometí un delito y me busco un abogado, yo voy confiando que ese abogado me libre de esa pena que tengo que cumplir. 1. 2. Si yo voy a comprar una propiedad, busco un abogado que me haga la compraventa, ¿verdad? El testimonio, la escritura. Yo debo de confiar de que ese hombre, primero, es abogado de verdad. Segundo, de que es honrado. Y tercero, que me va a ayudar a legalizar aquella propiedad. Estoy confiando. 3, cuando usted va a donde un médico, dígame, ¿cuántos han visitado un médico aquí? Levanten su mano. Casi todos, ¿verdad? Hemos visitado un médico. Usted va confiando que ese médico le va a ayudar a solucionar el problema de enfermedad que usted tiene. Usted va confiando de que él le diga cuál es la enfermedad, usted va confiando que le diga cuál es la medicina que necesita. Y cuando compra la medicina, por muy caro, muy barata que sea, usted va confiando que esa medicina es la que lo va a curar. Aunque solo lo va a entretener o le va a mantener, pero usted dice, me va a curar. Eso se llama fe. Esa misma fe debemos de tener en Jesucristo. ¿Sabe lo que pasa? Confiamos en que Jesucristo perdona nuestros pecados, porque nos conviene. Confiamos en que Jesucristo nos da la vida eterna, porque nos conviene. Pero no confiamos que Jesucristo va a cambiar nuestra vida. No confiamos que Jesucristo va a transformar nuestra vida. ¿Y sabe por qué no confiamos que Jesucristo no va a transformar nuestra vida, no va a transformar nuestra familia, no va a transformar nuestros hogares? Porque no le hemos dado la entrada sencillamente a Jesucristo. Lo hemos recibido como que alguien lo visite y usted lo recibe en el portón de su casa. En el portón que tiene ahí en el cerco, ahí lo recibió, no lo dejó entrar. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Dice, si lo dejo entrar, se me lleva y se me pela las cosas. Creemos que Jesucristo murió, eso lo cree hasta el mundo. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, eso lo cree hasta el mundo. Creemos que Jesucristo da la salvación, eso lo cree hasta el mundo. Creemos que Jesucristo da la vida eterna, eso lo cree hasta el mundo. Pero nosotros a veces actuamos igual que ellos, porque estamos creyendo lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque aunque estamos aquí,
no creemos que Jesucristo tiene el suficiente poder para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra arrogancia, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestras malas actitudes, para cambiar nuestras malas palabras, para cambiar nuestros malos procederes, para cambiar nuestras iras, para cambiar nuestro enojo, para cambiar nuestros rencores, para cambiar nuestro pasado, nuestra odio, todo lo que hay en el corazón. Creemos que Jesucristo no es suficiente para cambiarlo. Y eso nos frustra. Y no porque Jesucristo haya fallado, sino porque nosotros no le hemos tenido la suficiente confianza de poner a los pies de Jesucristo cada una de esas situaciones. Si en mi corazón hay amargura contra alguien, un familiar, un pariente, un vecino, un compañero de trabajo, yo debo de venir a los pies de Jesucristo confiando en que Él va a traer sanidad espiritual a mi vida, y le debo decir: Señor, aquí te pongo esto, esta situación, este problema, esta cosa que yo, esta espina que tengo, para que tú la saques, esa espina de mi corazón. Pero para que el corazón no me quede doliendo y me quede sangrando, Señor, te pido que tú lo sanes. Tú cicatrices esa herida que traigo del pasado, esa herida que traigo, Señor, ese dolor que traigo, ese sufrimiento que traigo, ese quebranto que traigo, ese desvelo, esa angustia. Aquí te la pongo a ti, Señor, porque yo estoy creyendo que tú me vas a dar la paz que necesita mi corazón. Y así puede ser en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Tener fe en Jesucristo. Que Él es suficiente para transformarnos. Que Él es suficiente para cambiar nuestras vidas. Para sacar de nuestra, dice, sacar lo precioso de lo vil. Es decir, lo bueno que hay en nosotros, dar lo mejor que hay en nosotros, y eso malo que hay en nosotros, desecharlo. Como cuando, bueno, pongámosle de otra manera, la dama y algunos de nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Los que nos ponen a cocinar, hermano Reader y a mí, hermano Kenneth. Cuando nos ponen a expurgar los frijoles, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sacar el frijol malo y dejar el frijol bueno. Ya si miramos que está picadito, que está marchitito, por experiencia, hermano, ya sabemos que ese no funciona. Y cuando lo lavamos, hermano Rieder, y miramos que unos flotan, van para afuera porque están picados. Hermano, ya sabemos que eso nos toca hacer cuando nos portamos mal. A mí me dicen, ya sabes, va a encender fuego, te pones a cocer frijoles, me dicen. Y a veces no espero, ¿verdad?, que me manden. Ya cuando llega, mira, ya cocí los frijoles. Ah, bueno. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos? Sacamos lo malo y dejamos lo bueno. Y qué rico disfrutamos después de esos buenos frijoles cocidos. Así quiere hacer Dios con nosotros. Dice que quiere limpiar nuestra vida, limpiar nuestros corazones. Y dice que como un adorno que usted tenga en su casa, y de tenerlo tanto tiempo ahí, ya está mohoso, está polvoso, está pura tela de araña. Entonces de pronto usted se acuerda de ese adorno y quiere limpiarlo, lo agarra, le da por la limpiona, como dice, ya le dio la limpiona, andar limpiando todo, pam, con la escoba, las telas de araña, el polvo, y comienza a limpiar aquellos adornitos bonitos que tiene y los pone otra vez ahí a relucir. Así Dios quiere que reluzcamos, pero nosotros necesitamos tener fe para que Dios pueda transformar nuestra vida. Yo les aseguro que aquí hay vidas que se han frustrado porque sienten que Dios no los ha cambiado. Sienten que Dios no los ha transformado. Pero no es porque Dios no haya querido hacerlo, es porque usted no ha creído que Dios es suficientemente poderoso para hacerlo. Y usted no ha venido delante de la presencia de Dios, en el altar de Dios, y le ha dicho con fe, con humildad: aquí te pongo, Señor, esta situación. Aquí te entrego aquí este dolor, esta vergüenza, este quebranto, este sufrimiento. Aquí está, Señor. Aquí te lo dejo. Ayúdame, Señor. Yo no puedo más.
He batallado con esto por meses, por días, por años, pero ya no quiero seguir más. Quiero disfrutar de la vida cristiana. Quiero disfrutar de la comunión contigo. Y esto no me permite tener comunión contigo. Porque tantito estoy orando, me estoy acordando que soy un malcriado y discutí antes que fuera mi esposa. Y ahora estoy orando. Entonces ya dejo de orar. Estoy leyendo tu palabra y me acuerdo del dolor, del sufrimiento. Entonces ya no leo más. Porque se me nubla la vista y ya no entiendo lo que estoy leyendo. Y no estoy teniendo comunión contigo. Pero yo quiero, aunque sea un capítulo de la Biblia que lea, Señor, yo quiero gozarme. Yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero verte ahí, Señor. Conocerte ahí, aprender ahí de ti. En ese poquito que lea. En los minutos que dilate orando, yo quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu paz. Señor, aquí estoy. Te presento esto que me está estorbando. Esto que se está levantando como una pared entre tú y yo. Esto que no me permite verte. Esto que no me permite sentir que tú escuchas mi oración. Esto que no me permite sentir tu presencia en mi vida. Es una pared que se ha levantado. Te ruego que la derribes porque ya no aguanto yo esto. Quiero tener comunión contigo. Y yo le aseguro que Dios no se va a tardar en responderle. Porque para eso vino Cristo, para ser nuestro abogado. Pero necesitamos creer en Jesús. Necesitamos tener fe en Jesús. ¿Fe en qué? En que Él puede cambiar nuestra vida. Amén. La verdadera comunión con Dios Padre es por medio de una confianza en la obra de Jesucristo. Primero era en Jesucristo como abogado, tener confianza en que Jesucristo puede transformar nuestra vida, pero tener confianza también en la obra de Jesucristo me permite tener una verdadera comunión con el Padre. Vayamos ahí donde dice, en la capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No se está refiriendo aquí a toda la humanidad, se está refiriendo a las diferentes generaciones que iban a existir a través de las edades de los siglos de existencia de la humanidad aquí en la tierra. Oiga bien, diferentes generaciones en las diferentes edades. Nuestra generación algún día va a pasar. Entonces viene otra generación, la generación de Junior. Y en la generación de Junior Dios también va a tener propiciación por sus pecados. La generación de Paulito también. Entonces a eso se refiere todo el mundo, de todas las generaciones, de las diferentes edades y de las diferentes etnias o sociedades. Alemanes, chinos, rusos, etcétera, ucranianos, nicaragüenses, españoles, europeos, diferentes edades, diferentes generaciones, diferentes etnias. A eso se refiere cuando dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque dice, no solo la generación que estamos presentes ahora, sino las generaciones venideras, en pocas palabras. Cuando hablamos de que tenemos que tener confianza en la obra de Jesucristo, es porque nuestra humana condición nos hace vernos como una cucaracha. Y usted dirá, pastor, ¿y ese término? Sí, como una cucaracha. Nos hace vernos indignos por nuestra humana condición. Porque sentimos, y déjeme decirle que le aseguro que más de uno en esta noche quizás haya sentido en algún momento eso. Que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario como que no funcionó en usted. Siente que Dios como que todavía no ha perdonado totalmente todos sus pecados. Siente como que Jesucristo no ha perdonado todos sus pecados. Siente como que Jesucristo a usted todavía no lo ha limpiado de todos sus pecados.
de la culpa de todos sus pecados. Y siente, por ende, que usted hasta puede vacilar de ser salvo. Porque yo he preguntado aquí, levanten la mano o digan, piensen, ¿cuántos están 100% seguros de que son salvos? Y yo les aseguro que con esa pregunta que les estoy haciendo, que estén 100%, no 99.9, no, 100% seguros de que son salvos, algunos dudarán. ¿Y sabe por qué dudan? No porque Cristo haya fallado, sino que no han tenido una verdadera fe en la obra de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, no disfrutamos de una verdadera comunión con el Padre. Porque aunque usted ore, pero no se siente salvo, ¿para dónde va a llegar esa oración si no tiene comunión con Dios? Si Dios todavía no es su Padre. Porque si usted no es salvo, entonces quiere decir que Él no es su Padre. Y Dios no tiene ni ahijados ni entenados, tiene hijos. ¿Entendió eso? Dios no tiene ahijados porque no es padrino de nadie, ni entenados. Dios tiene hijos. Y si usted no se siente salvo, quiere decir que no es hijo. No se siente hijo, porque si usted se siente hijo o hija de Dios, quiere decir que es salvo. Pero si se siente que todavía no es salvo, entonces todavía no es hijo ni hija de Dios. Amén, hermanos. Entonces la verdadera comunión con Dios Padre es por medio de una genuina, cuando digo genuina fe en Jesucristo, esto no es, bueno, yo creo que yo soy salvo porque el pastor nos enseñó que somos salvos. Yo creo que yo soy salvo porque ahí la Biblia dice que soy salvo. O yo creo que soy salvo porque mi esposa me enseñó a mí que somos salvos. O porque mi papá y mi mamá digan son salvos y ellos van a la iglesia y dicen, entonces yo agarro terminación, yo soy su hijo, también soy salvo. Eso no es así. Una genuina fe. Cuando hablamos de una genuina fe es que tiene que ser algo fuerte, una fe convincente que salga de lo profundo de su corazón. Yo creo lo que creo porque así lo creo. No porque alguien me lo dijo, no porque él cree, yo voy a creer. No, yo creo porque yo lo creo, y yo lo siento, yo lo vivo. Y tengo la certeza, la seguridad en lo que estoy creyendo. Así decía el apóstol Pablo. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Esto no es que vamos al RAI, esto no es que es por tradiciones, esto no es que es porque alguien nos dijo, no, esto es por lo que creemos. Porque recuerde que la salvación es personal con Dios y la fe es personal con Dios. Yo no voy a decir que creo en Dios porque mi esposa me enseñó a creer en Dios. Yo voy a decir que creo en Dios porque realmente desde el fondo de lo profundo de mi corazón existe una convicción de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios perdona, de que Dios es misericordioso y que Dios envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Pero eso tiene que fluir desde lo profundo de mi corazón. Para yo poder tener una verdadera fe con el Padre, debo de creer que Jesucristo es la propiciación por mis pecados. Amén. Pero ¿qué nos han enseñado? Es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, sí, es que yo creo en Dios, yo soy salvo porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, como Dios es amor, entonces yo creo y por eso me salvó. Debo de creer la segunda parte para poder entender la primera parte. Dios me amó, no es porque yo lo haya amado, sino porque Él nos amó primero. Pero Dios muestra su amor enviando a su Hijo en propiciación por mis pecados.
Entonces, una vez que yo creo en Jesucristo y creo que lo que hizo en su obra en la cruz del Calvario es suficiente, no necesito nada más, no necesito dar 3 brinquitos como los cabros, no necesito dar las 7 vueltas, no necesito nada más que creer en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz para ser salvo. Que todo lo que Él hizo, todo su sufrimiento, todo su ministerio en la cruz del Calvario es suficiente para saldar mi deuda delante del Padre. Entonces Cristo lo que hizo fue que todo lo que yo le debía al Padre de culpabilidad por mis pecados, por mis transgresiones, Cristo vino y satisfizo la ley de Dios y dijo: he cumplido la ley, aquí está mi pago como abogado delante de ti, yo pago, yo respondo, yo doy la fianza, yo soy la fianza por Él. Oiga bien, Él es la fianza por mí, Él me está representando a mí y a cada uno de ustedes. Pero debo de creerlo, no solo entenderlo, creerlo. Es como cuando el pueblo de Israel murmuró delante de Dios. Dios vio serpientes venenosas en medio del desierto. Y eso lo aclara más que todo y lo resume nuestro Señor Jesucristo allá en San Juan capítulo 3 versos 15. Y por culpa del pecado envió serpientes venenosas y la serpiente al que mordían moría. Entonces Moisés clama a Dios y le dice que tenga misericordia del pueblo. Y entonces le dice: hazte un asta. Un asta es como una vara, como lo donde cuelgan la bandera. Un asta, y hazte una serpiente de bronce y colócala allí, para que todos aquellos que fueran mordidos por la serpiente pongan su mirada y miren a la serpiente de bronce, miren el asta, entonces no mueran, sino que sean sanados de aquel veneno. Dice San Juan capítulo 3 versos 15. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que vamos a ver sino a Cristo crucificado? Al bendito Hijo de Dios crucificado. Pero lo tenemos que ver con ¿qué? ¿Cómo lo miraba la gente, el pueblo de Israel, aquella serpiente? Con fe. Con fe porque sabía que su cuerpo estaba envenenado. Con fe porque sabía que su cuerpo estaba muriendo. Quizás ya estaban echando espuma hasta por la boca, espuma por las narices. Quizás su cuerpo ya ardía en fiebre por el veneno de la serpiente. Quizás su cuerpo estaba tembloroso y sudoroso y no les quedaba otra que mirar al asta y la serpiente de bronce en aquello alto para tener la oportunidad de seguir viviendo. Pero ellos, a la verdad, después que miraron la serpiente de bronce, murieron. Nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, vivimos para siempre. Amén. Pero así como ese pueblo tuvo una fe genuina en la obra de Jesucristo, así es en aquella serpiente de bronce, así es necesario que nosotros tengamos una fe genuina en la obra de Cristo. Él puede no solo cambiar tu vida, Él puede salvar tu vida. Porque yo sé que más de alguno ha dudado de su salvación. Ha dudado de ser salvo. ¿Por qué? Porque no disfruta de una verdadera comunión con el Padre. La verdadera comunión con el Padre es por medio, hermanos, de su palabra. La verdadera comunión con el Padre es por medio de su palabra. Dice ahí en el verso 3, y en esto que dice, sabemos que nosotros le conocemos. Ahí está
diciendo el apóstol Pablo, esto que les voy a decir es una seguridad, dice. Esto que les voy a decir no es nada vacilante. Es una seguridad, es una verdad. Por eso es, y en esto sabemos, está seguro, lo han experimentado, que nosotros le conocemos. ¿Cuándo? Si guardamos sus mandamientos. Dice el verso 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda, vamos a ver cuándo se refiere a sus mandamientos. Pastor, pero eso era de la ley. Pero vamos a ver lo que dice el verso 5, si era solo de la ley. El que guarda, no es que va a agarrar usted la Biblia y la va a ir a meter a un cajón o debajo de la almohada o a una mesita de noche o a un ropero. No se trata de guardar ahí en un depósito y echarle 7 llaves. No, se trata de que usted aprenda la palabra de Dios y la atesore en su corazón. El que dice que pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. La verdadera comunión con el Padre es por medio de la palabra de Dios, hermano. Aquí se les predica palabra de Dios. Aquí estamos examinando a la luz de la Escritura verso por verso. Pero si usted tiene tiempo para ver televisión, tiene tiempo para pasear, tiene tiempo para divertirse, tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para sus quehaceres, que dentro de nuestro razonamiento humano es lo más importante. Oiga bien, para nosotros lo más importante es levantarnos, limpiar, barrer esto y el otro. Eso es lo más importante del día. Déjeme decirle que cuando nos moramos la casa siempre va a estar sucia. Usted la limpió en la mañana, al mediodía está sucia. Los trastes los lavó antes del desayuno, después del desayuno, tantito después del desayuno ya están sucios. Hay que volverlo a lavar. Usted limpió, barrió las hojas del patio en la mañana, a las 10, 11, 12 de la mañana está sucio otra vez porque volvieron a caer más hojas. Usted hoy se levantó, se alistó para ir se bañó. Usted piensa que lo más importante es levantarse y bañarse. Cuando ya caminó de su casa a la parada de la 63, ya va sudado, ya el cuerpo se volvió a hervir de sudor. Y si va a trabajar usted, cuando viene al día siguiente tiene que volver a ir a trabajar. Entonces lo más importante no es eso. Porque el día que usted deje de estar en este mundo, los trastes van a seguir sucios. La casa va a seguir sucia. La ropa va a seguir sucia. El trabajo va a seguir ahí. Alguien más, usted deja de ir hoy, mañana ya tienen su repuesto, así que no se preocupe. Entonces lo más importante no es eso. Lo más importante es su comunión con Dios. Porque Él nunca va a pasar. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Lo más importante entonces es que tengamos comunión con Dios por medio de su palabra, hermano. Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Después de haber hablado en otros tiempos a nuestros padres de muchas maneras, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hermano, lo más importante no es que usted se levante y se tome su pastilla para el azúcar, para la diabetes, para la presión, para el triglicérido, para esto. No, eso es lo más importante. Lo más importante es que usted tenga comunión verdadera con Dios. Que las otras cosas las vamos a dejar de hacer. No, no le estoy diciendo que viva en lo cochino, que no barra. No le estoy diciendo que ande cochino, que no se bañe y que no lave la ropa. Le estoy hablando en el orden de prioridad. Que lo primero es lo primero. Y lo primero es Dios. ¿Entendimos eso, hermano?
Pero ¿cómo podemos tener comunión con Dios, una verdadera comunión con Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de una verdadera relación con Dios? ¿Cómo podemos disfrutar de una verdadera comunión con Dios? Una verdadera vida cristiana si menospreciamos la palabra de Dios. Y cuando digo menospreciamos, lo digo con toda propiedad del término de la palabra, menospreciar. ¿Por qué? Porque usted le da más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Tiene tiempo para todo menos para leer la Biblia. Para todo. No se pierde ni un programa, ni un capítulo de la novela, ni un capítulo de la serie, ni un capítulo, pero de los capítulos de la Biblia ya ni se acuerda. Y queremos tener comunión con Dios. Y queremos llevar una vida cristiana victoriosa. Y queremos sentir la presencia de Dios. Y queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Y queremos que Dios sentir la mano de Dios en mi vida. Pero ¿cómo si estamos menospreciando la palabra de Dios? Dijo Jesús, vamos a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Ya vamos terminando, hermanos. San Juan capítulo 15. Me ayudan ahí, creo que andamos por el verso 7. Dice, sí. Si permanecéis en mí. ¿Y qué más? Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, podéis orar con confianza. Pedid todos los que os querrá y os será hecho. ¿Por qué no recibimos? Santiago dice porque pedimos mal. Verso 10. Si guardares mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Estamos lejos de contexto? De ninguna manera. ¿Queremos tener comunión con Jesucristo? ¿Tenemos que tener una verdadera comunión con el Padre? Lea la Biblia. Ame su Biblia. No lo ocupe solo aquí, porque de repente, hermanos, y no se asuste, cuando usted abra su Biblia aquí y le salte un alacrán de la Biblia. ¿Por qué? Porque agarran la Biblia y solo la abren aquí, y en su casa la dejan arriba de los muebles, la dejan aquí. Y cuando la abra aquí, ¡güey! Un alacrán. ¿Por qué? Porque está ahí mojoseándose, no la abre, no la sacude, no la lee, no se deleite en ella. No se edifica, no. Sigamos, hermanos. La verdadera comunión con Dios el Padre, dijimos, es por medio de su palabra. La verdadera comunión con Dios el Padre es por medio de la comunión con sus hermanos. Usted no puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con la familia de la fe. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque este dedito bonito y pando que usted mire aquí, de naturaleza, si yo lo mutilo y lo pongo aquí a un lado, ¿qué va a pasar mañana con ese dedito? Se pudre. Porque está separado del cuerpo. Así nos maleamos nosotros y nos podrimos. Porque nos desconectamos del cuerpo. ¿Qué es lo que le da vida a ese dedito? La sangre que circula en el cuerpo. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? El Espíritu, la comunión, el Espíritu Santo que circula y está en cada uno de nosotros. Pero cuando se pierde esa comunión, también perdemos la comunión con el Padre. Si yo dijimos, este dedito está ahí, ¿quién es Jesucristo? La cabeza. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y ese dedito va a decir, no, yo no tengo comunión con la mano, pero tengo comunión con la cabeza porque la cabeza está pensando en mí. Aunque esté pensando en ti, Jesucristo, te estás pudriendo en tus pecados y tu amargura. Necesitamos tener comunión. Les voy a hacer una pregunta y quédense viendo uno a otro. ¿Usted ama a su hermano? ¿A los que estamos aquí?
puede decir, yo amo a todos mis hermanos aquí presentes. Me duele cuando no vienen. Me preocupo por ellos. Oro por ellos. Estoy pendiente de ellos. La verdadera comunión con el Padre es por medio de la comunión con sus hermanos. Vayamos ahí para que vayamos avanzando. Ya tenemos unos minutitos que nos quedan. Dice, y en esto, verso 8, verso 7. Hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿cómo? En tinieblas. Dice Pablo en Romanos capítulo 13, versos 8, versos 9, versos 10, versos 11, que toda la ley se resume en un solo mandamiento. Toda la ley se resume en un solo mandamiento. Y es el más sencillo de todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted ama a su prójimo como a sí mismo? Es decir, voy a amar a mis hermanos como a mi hijo. ¿Cuántos? Uno. Al menos uno. Ya marca la diferencia. Voy a amar a mis hermanos como a mis hijos. Voy a amar a mis hermanos como a mi madre. Voy a amar a mis hermanos como a mi padre. Voy a amar a mis hermanos como mis hermanos de sangre, de familia. Así los amo, así los extraño, así me regocijo, así me alegro cuando los veo. Me emociono cuando los veo, como cuando me emociono y veo a un familiar mío que tengo años de no verlo. Más si viene de los estados, viene cargado. Viera cuánto me emociono. Así me emociono, así me alegro. La verdadera comunión es con ese mandamiento. Vayamos ahí ayúdeme en Primera de Juan, capítulo 2, verso 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vamos a ver qué es lo que habían oído desde el principio, porque es lo mismo que dice el verso anterior. Vayamos al 3, 9 al 11. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vayamos ahí a San Juan capítulo 15, rapidito, donde estábamos en San Juan capítulo 15, que Jesucristo da un mandamiento. Un mandamiento no es una sugerencia. Un mandamiento no es una recomendación. Un mandamiento se debe de cumplir. Es una ley que debemos de cumplir. Dice: este es, verso 12, 15, 12. Este es mi mandamiento. Esta es mi ley. Prácticamente dice Jesucristo: esta es mi ley. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que nos améis unos a otros como yo os he amado. Hermano, la verdadera comunión con el Padre es por medio del amor en la familia de Dios. Si nosotros aprendemos a derribar esas barreras que nos hacen ver diferente,
Y a veces sentimos, yo les aseguro, hay unos que se sienten aquí menos que otros. Hay unos que se sienten excluidos o no se sienten parte del resto. ¿Sabe por qué? Porque ese resto, no es porque lo hayamos excluido, sino porque ese resto no ha mostrado el amor hacia su hermano. Hemos sido un amor apático, hemos sido un amor seco, hemos sido un amor indiferente. Y Cristo dice, esta es mi ley, que así como yo los he amado, ¿cómo nos amó Jesucristo? Usted dice, bueno, Jesucristo dio todo por mí. ¿Usted da todo por su hermano? Jesucristo hizo todo por mí. ¿Usted hace todo por su hermano? Jesucristo me ama tal cual soy. ¿Usted ama tal cual es a su hermano? Si a veces ni entre nuestra propia familia cristiana nos soportamos. Hermanos, y esa es una gran barrera para nuestra iglesia, la falta de amor. Porque esa es la ley de Cristo, el amor. Hoy me decía un hermano, a veces hasta murmuramos de los hermanos, criticamos a los hermanos, juzgamos a los hermanos, denigramos a los hermanos, nos burlamos de los hermanos, señalamos a los hermanos. ¿Usted de esa manera practica el amor? ¿Así le gusta que lo traten a usted? Señalando, que la señalen, le gusta que la señalen, le gusta que murmuren de usted, le gusta que le digan todo lo feo que es. No, pastor. Entonces Jesucristo dijo que su ley, que lo que querrás que los demás hagan contigo, haz tú primero con ellos. Si a usted no le gusta que lo traten mal, si a usted no le gusta que lo denigren, que a usted no le gusta que lo murmuren de usted, que lo señalen, que lo juzguen, que lo critiquen, ¿por qué usted lo hace con los demás? ¿Está practicando de esa manera el amor? Comencemos, hermano, a vernos como hermanos en Cristo. Todos fuimos redimidos por una misma sangre. Todos fuimos nacidos por un mismo Dios. Y todos vamos a una misma vida eterna, a una misma comunión con Cristo. Pero no podemos llevar esa vida indiferente, seca, aquí en la iglesia, hermano. Necesitamos amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Renunció a todo por nosotros. Dejó todo por nosotros, por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar por el amor a nuestros prójimos? Deje el pasado, deje las rencillas, deje los malos entendidos, deje las murmuraciones, deje malas disposiciones, deje el rencor, deje la ira y comencemos a amar a como Cristo nos amó. Cristo nos amó no porque nosotros le amásemos, así que nosotros vamos a amar a nuestro hermano, no porque yo recibo amor de él, sino porque yo le tengo que dar amor a él. Amén. Porque yo le tengo que dar amor a él, no porque como él me ama, yo lo amo. No. Cristo nos amó no porque nosotros le amásemos, sino porque él nos amó primero. Sin esperar recibir nada a cambio. Es que yo no, ¿por qué? ¿Qué voy a recibir? No, ese hermano solo aquí. No espere recibir nada a cambio. Todo lo que hagamos de hecho o de palabra, hágalo como para el Señor, porque de él recibiremos recompensa. Yo me gozo cuando miro un hermano Secundino, cuando apareció. Ahí lo agarré en la calle. Ya lo invité a la iglesia. Y me gozo, yo lo he recibido y lo voy a buscar. ¿Por qué? Me gozo, hermano. Me gozo cuando miro a cualquiera que viene de ustedes. Y cuando se me pierden, ahí estoy pensando. ¿Qué estará pasando? Hermanos, pensemos en eso. Mediten eso. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted ama a su prójimo como a sí mismo? Si no, ¿qué espera para hacerlo, para disfrutar de una verdadera comunión con Dios? Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú sigues tratando con mi vida
y creo que con la vida también de algunos hermanos y hermanas presentes. Creo, Señor, que tú sigues hablando en nuestro corazón porque tu mirada está puesta en esta iglesia y quieres que esta iglesia madure, quieres que esta iglesia crezca, pero que crezca con madurez. Ayuda, Señor, si hay algún hermano que en esta noche pone sus cargas delante de ti y te pide que tú le perdones, te pide que tú le salves. Si hay alguno que ha dudado de su salvación o no tiene la salvación, tú, Señor, en tu amor y tu misericordia, tú lo perdones y tú lo salves. Si hay algún hermano que en esta noche te presenta cargas en su corazón, amargura, tristeza, dolor, quebranto, sufrimiento, ira, cualquier molestia que no le ha permitido tener una verdadera comunión contigo, cualquier mala disposición del corazón, de la emoción y de los sentimientos que lo ha marchitado ese amor. Y te dice, Señor, lávame de esta maldad porque me doy cuenta que me está afectando mi relación contigo. Se ha dado cuenta de que no es eso lo que tú quieres para nosotros. Y que eso lo que hace es levantar una muralla que nos separa de ti. Te ruego, Señor, que tú atiendas esa oración y que tú perdones esa falta y limpies ese corazón, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes en esta noche a derribar toda altivez, todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento, y que como hermanos, como familia de la fe, nos podamos ver con amor y que todos nos sintamos parte de este cuerpo, que ninguno se sienta excluido, Señor, porque a la verdad que todos somos, dice tu palabra, importantes dentro del cuerpo. Aún los miembros más indecorosos los vestimos con mayor decoro, dice tu palabra. Los tratamos con más estima, con más cuidado. Pero todos somos útiles dentro del cuerpo, Señor, porque tú pusiste cada miembro en el cuerpo para ejercer una función. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes en esta iglesia a vernos y a tratarnos con amor, con ese amor de Jesucristo, no solo con un aparente respeto, no solo con un aparente saludo, no solo con un aparente gozo, sino mirarnos con un verdadero amor, con un verdadero regocijo, de vernos como la familia de la fe que somos. Ayúdanos, Señor, a experimentar esa verdadera comunión contigo. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa fe, esa limpieza espiritual, esa fe en Jesucristo, esa verdadera fe genuina en la obra de Jesucristo. Ayúdanos a perseverar y deleitarnos en tu palabra, Señor. Y ahora, mi Dios, en el amor entre hermanos, el amor al prójimo, mi Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo suplicamos en esta noche, para gloria tuya. Amén.